Y ahora sí nos metemos de lleno en la cuestión económica, si bien lo veníamos hablando, pero vamos a intentar analizar un poquito más con la presencia de Marcelo Viso. Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Hoy el cambio, ¿no? No lo tenemos a Héctor aquí, pero le mandamos un saludo enorme y debe estar controlando de cerca todo. Un abrazo muy grande a Galeano, que nos debe estar mirando. Una pronta recuperación. Sí. Bueno, Marcelo, que tenemos muchísimo para hablar sobre estas medidas. Hay muchas precisiones, pero a mí me gustaría comenzar con algunas cuestiones que son de fondo. Yo estuve mirando un poco en forma particular y un poco a pedido de mucha gente que se estuvo comunicando. Estos 3 días han sido muy complejos, sobre todo para uno que trabaja con la cuestión financiera y sobre todo cuando uno trabaja en la cuestión financiera con relación a cómo nos ven en otros lugares y otros países. Pero hay algunas perlas de lo que dejó el domingo de que es imposible no hablar. Nadie quiere hablar y si uno mira televisión ve los canales centrales, los horarios centrales. Nadie habla de un lunes negro porque tienen miedo al nombre. Pero en realidad lo que pasó el día lunes fue un retroceso de alrededor de 30 años. En realidad es alrededor de 30 años, no se vive una jornada así, con una pérdida en el exterior del 60% de los valores de acciones, con la baja que hubo, la baja que hubo en el Merval, el alza que hubo en las tasas de interés y el alza del dólar al mismo tiempo. Esto no se vive desde el año 71, 72. Hace unos 30 y pico, 40 años que no se vive una situación como esta. No hay que tenerle miedo y hay que decir que debe ser una de las crisis más grandes por las que atravesó el país. De hecho, hoy, para que ustedes tengan una idea, el dólar se fue, recién la escuchaba a Daniela, ella hablaba del aumento en unos días del dólar de 56 a 61, ojalá hubiese sido 56 a 61. El dólar se fue de 46 que estaba el día viernes a 64 el día lunes, se elevó la tasa de interés al 75, hoy el Banco Nación, hoy, miércoles, el Banco Nación está pagando 55% la tasa de interés. Se licitaron 250 millones de dólares para tratar de frenar al dólar y ayer subió de 56 a 61 igual. O sea que esta es la receta, lamentablemente es una receta para terminar muy mal. Los anuncios que se esperaban no se esperaban para el día miércoles, los anuncios deberían haber sido el día lunes antes de que abra el mercado, no el lunes a las 4 de la tarde con el mercado ya con cierre. Se criticó muchísimo eso. Te voy a contar una cosa. Se criticó muchísimo. Durante el día domingo, como cualquier hijo de vecino, al saber realmente el resultado, el número de la elección era impensado. El día viernes circularon 2 encuestas de encuestadores particulares, dándole incluso algunos puntos de diferencia a Macri sobre la fórmula Fernández-Fernández. Eso hizo que el dólar no solo que baje un poquito más, sino que se reacomoden los mercados, una serie de resultados positivos, vamos a llamar, en relación a esto. Y la idea, yo creo que todos, la idea que teníamos era que iba a ser una decisión difícil con una fórmula Fernández-Fernández con algunos puntos de diferencia y la tentativa era, digamos, que la respuesta que todo el mundo buscaba era cuál iba a ser esa diferencia. Iba a rondar los 3, 4, 5, 6. Los más optimistas incluso hablaban de entre un 6 y un 8. Los más optimistas de la oposición. La diferencia fue lamentablemente 32 a 47, más de 15 puntos de diferencia. Con estos números, si la elección hubiese sido ayer, el domingo, la elección hubiese sido la definitiva, la primera vuelta ganan tranquilamente la fórmula Fernández-Fernández, y es un poco, yo creo que lo que están apostando con esa moderación en el discurso acerca de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El domingo a la noche, cuando se conocían los primeros resultados, a las 11 de la noche, si ustedes entraban obviamente eran las páginas específicamente financieras, ya se sabía que el valor del dólar que se estaba comercializando el domingo a la noche, post elección, el valor electrónico del dólar para comprar, para que ustedes lo entiendan un poco, si entraban al home banking y querían comprar dólares en ese momento porque sabían que al otro día iba a haber una corrida, ya era, en vez de 46 y 47 que se manejó el día viernes y sábado, ya era de 51, 51 a 53, el domingo a la noche. Entonces, esto es una cuestión de irresponsabilidad. Si el gobierno ve esto y sabe que al otro día va a suceder lo mismo, multiplicado por 4 o 5, los anuncios no pueden esperar al lunes a las 4 de la tarde, cuando no se anunció nada, o al miércoles para ver qué medidas vamos a tomar. Realmente, a ver, no soy ni opositor ni oficialista. Soy un ciudadano que le pide a la gente que trabaja para uno, que son
no son funcionarios públicos, son nuestros representantes, son la gente que nosotros elegimos para que tome un rumbo, debería haberlo hecho a las 10 de la mañana del día lunes, no dejar que todo, porque todo esto ya se veía venir. Ustedes no crean que nadie, porque esto es una realidad, no crean que nadie no hizo diferencia con el aumento del dólar. Sigue siendo un mercado financiero, alguien toma ganancias o realiza inversiones. Los números no tienen sentimientos ni color político. Ahora, y esto pasó, y esto se sabía del domingo. Todo el mundo. Ya de por sí se hablaba de un dólar muchísimo más elevado, sin hablar de elecciones y demás, para fin de año. Se elevó muchísimo más lunes, esto. Pero lo preocupante de todo es que el día lunes vos hablabas con cualquiera, incluso me llamabas a mí, que tuve varios llamados desde afuera del país para ver cuál iba a ser. No había techo. El lunes no se sabía cuál iba a ser el techo. Y de última, el discurso moderado de la oposición, junto con algunos indicios de que se iban a tomar medidas, fueron lo que hicieron, junto con, obviamente, que el Estado salga a licitar dólares, hicieron que se mantenga de 64, que fue el pico en algunos lugares, a 56, que fue el número con el cual cerró y que fue cerrando entre días lunes y martes. Y todos esperando cuáles iban a ser las medidas. Las medidas son un paliativo, es una curita a una persona que hay que operar. Sí. Ahora, la consulta respecto a ese paliativo, en teoría, una de las medidas importantes también, el congelamiento de las naftas que cayó hace minutos nada. Hace 40 minutos. En breve nada más ya seguramente se debe estar evaluando algún tipo de cambio con las petroleras. Ya come absolutamente todo lo que se anunció. Sí, habría que ver cuál va a ser porcentualmente. Yo lo estaba explicando un poquito afuera de cámaras y lo hablamos con vos. Sí. Normalmente, y esto para que tengan una idea, un aumento del 10% en el valor dólar hace a un aumento de entre un 20 y un 25% de cualquier producto que tenga relación con el dólar. Esto es histórico en nuestro país. Entonces, el aumento del dólar de 46 a 61 es del 30%. Entonces, ¿cuánto va a trasladarse a los precios al consumidor? Entonces, nosotros hacemos un cálculo simple. Las medidas que se adoptan son, no voy a ahondar demasiado porque las habrán escuchado en todos lados, son una disminución en los aportes particulares de los asalariados en un tope máximo de 2.000 pesos, elevar el impuesto a las ganancias para que no haya tanta retención con relación al impuesto, lo van a retrotraer, esa medida va a partir del 1 de enero. ¿Qué quiere decir? Que a todos aquellos que pagaron ganancias con topes que estaban hasta ahora y no con el nuevo tope que va a rondar los 70.000 y pico de pesos para un grupo, un asalariado casado con hijos, una familia tipo, le van a devolver lo que pagó de más. Realmente un impacto sobre un sueldo, que se está hablando de que los topes de sueldo van a ser para implementación de medidas de entre 60 y 80.000 pesos, va a ser 3.000 pesos de bolsillo. 3.000 pesos sobre un sueldo de esas categorías es un 5%. Y estamos hablando que vamos a tener que trasladar por lo menos un 10, que fue, por lo menos un 30, que fue el aumento del valor dólar. Entonces, no es un paliativo real, se va a hacer incluso solamente por 2 meses. Para los que son empleados públicos y aquellos que pertenecen a la fuerza de seguridad, empleados del Estado y demás, va a haber un pago único en este mes, a fin de mes, de 5.000 pesos. Tampoco representa en realidad a lo que a mi criterio es un paliativo, no es una medida que se pueda sostener en el tiempo, porque tampoco existen recursos para esto. Los afectados con esta medida de 5.000 pesos son 400.000 trabajadores, 400.000 trabajadores implican 2.000 millones de pesos, que el Estado no sé si los tiene. Hubo también un tema para monotributistas. Sí, los monotributistas van a, por lo menos por septiembre y octubre, va a empezar a correr a partir del próximo vencimiento, no el de este mes. El de este mes opera en agosto, el vencimiento del monotributo, y va a haber que pagar la cuota completa. El mes que viene no van a pagar el componente impositivo. Recuerda, el monotributo se compone de tres rubros o 3 grandes rubros: componente impositivo, componente jubilatorio y componente de obra social. El que no se va a pagar es el componente impositivo. Jubilación y obra social, sí. O sea, por más que tengan el monotributo que tengan, los 689 de obra social más los 500 y pico, porque es variable también la jubilación, los 1.200 va a haber que pagarlos igual. Para los que tienen un monotributo bajo, va a implicar un descuento muy bajo. Para los que tienen un monotributo alto, el descuento mayor puede ser de hasta 4.000 y pico de pesos. Marcelo, bueno, brevemente ya como para ir cerrando. Lo otro es los planes de pago de 60 a 120 cuotas y se va a trabajar sobre el interés que va a tener para las pymes, es decir, para que puedan regularizar su deuda con el Estado, con DGI,
ampliando a 10 años el lapso, y la baja de nafta, que bueno, la baja de nafta no, en realidad el descongelamiento de un precio que sí, en 11 horas se descongeló. Bueno, una medida. No podemos hablar de qué avisoramos para los próximos días porque es imposible. Es imposible. No te voy a poner en ese aprieto. Y ninguno te lo va a decir, en ningún lugar del mundo. Bueno, vamos a ir analizando entonces con el correr de las horas y de los días qué es lo que pasa en materia económica. Marcelo, muchísimas gracias. A usted, a vos y a todos. No, por favor. Nosotros llegamos al final de esta zona crítica. Nos vamos a reencontrar en 7 días, nada más a partir de las 21 horas aquí en la pantalla de Canal B, ya con la conducción seguramente de Héctor Galeano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 7 días.